¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Hoy en la Asamblea Legislativa hemos visto las siguientes imágenes, justo cuando el MAS estaba hablando acerca de la injerencia de la OEA en asuntos internos del país, pero pues hubo problemas, hubo disgustos, hasta amagues de enfrentamiento. Organizaciones internacionales y que vamos, y estoy con esos procesos porque estoy comunicado, pero siempre lo que me han dicho que es más importante la voz del pueblo. Nosotros pedíamos el respeto al uso de la palabra con carácter previo. Se la estaban negando, entonces me acerco muy amablemente a hablar con la presidenta, hablé muy amablemente con ella, me escuchó, le dije, presidente, haga respetar el reglamento. La colega estaba con el uso de la palabra con carácter previo, devuélvale la palabra. Fue cuando vinieron dos mujeres, me empujaron violentamente. No, definitivamente, no hay que reprochar ese tipo de actitudes violentos, venga de donde venga. No voy a indicar de que son opositores o son oficialistas, somos legisladores. Por lo tanto, ese tipo de actitudes es totalmente condenable. Bueno, justamente el presidente de la Cámara de Diputados ha anunciado de que va a invitar a otros organismos internacionales para que hagan seguimiento a estas investigaciones sobre lo ocurrido en octubre y noviembre del año 2019. ¿Cómo está la señora Yanine Áñez? Se descompensó el día de ayer, tuvo una subida de presión, sufre de hipertensión y esta es la imagen que hoy ha circulado en todo el país. Se dice que está sedada, pero también se ha sabido en horas de la tarde de que habría ingresado en una huelga de hambre, que no quiere comer. ¿Para qué vivir?, le habría dicho a la señora Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Esta es la situación que estaría viviendo la expresidenta Yanine Áñez. Estamos ya en contacto con el doctor Ariel Coronado, abogado justamente de la señora Áñez. Gracias, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Usted sabe cuál es la situación en este momento de la presidenta? ¿Es real realmente que ha entrado en una especie de huelga de hambre? Sí, en la mañana ya nos señaló la colega abogada que nos colabora en esta defensa, en el grupo que tenemos, señaló que evidentemente ella no tenía ganas de comer, y la verdad lo que ella me refirió es que está en una depresión muy grande. Tal vez eso ha ocasionado también la crisis hipertensiva que ha tenido el día de ayer y que obviamente se la está estabilizando, pero eso no es lo ideal, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es una solución integral al tema de su salud y hemos pedido en la mañana al juez que ordene la salida del penal para que se la pueda tratar. Hemos pedido a la directora del penitenciario también que permita el ingreso de un médico particular, y lo que por el momento no ha sido concedido. Se dice desde el penal de que ella estaría estable. Sin embargo, cuando ustedes están queriendo preparar esta acción de libertad, habrían denunciado vulneración de derechos. ¿Qué derechos se están vulnerando de la expresidenta? Bueno, la Corte Interamericana ha manejado o maneja en su jurisprudencia el principio de normalidad. Este principio de normalidad implica que una persona privada de libertad tiene que tener las mismas posibilidades de proteger su derecho a la salud que cualquier otra persona que esté en libertad. Es decir, una persona en libertad va al médico que quiere, se atiende de la manera que considere mejor para proteger su salud. En Bolivia y en muchas de nuestras cárceles de Latinoamérica, obviamente en la cárcel no se la puede atender de la misma manera que afuera de la cárcel. Es por eso que nosotros consideramos que se le está lesionando el derecho a la salud. No se trata de estabilizarla, no se trata de tenerla sedada, se trata de lograr que su salud se recupere, se restablezca. Y para eso no entiendo por qué no podría ingresar un médico particular a revisarla. Si ella está bien, el médico lo va a corroborar y bueno, todos vamos a estar tranquilos. Sin embargo, el evitar
que ingrese cuando la ley lo permite. La ley permite, la ley de ejecución penal, que un médico particular revise a una privada de libertad. En ese entendido, si ella está bien, pues el médico lo va a corroborar y el Estado ha cumplido con su función de proteger el derecho a la salud. Ahora sabemos también que la hija de la señora Áñez, la señorita Carolina, estaba pidiendo ver a su mamá, pero que tampoco se lo permitieron. Sí, ese es el protocolo COVID sobre todo, porque la ley de ejecución penal señala más bien que está prohibida la incomunicación, peor en una detenida preventiva. Los familiares pueden verla. En ese entendido, vamos a ver también la posibilidad de que se le permite el ingreso a sus familiares. Muy bien, que hasta ahora no se ha dado, obviamente. Claro, mientras tanto no hay respuesta alguna para la petición que usted está haciendo, doctor. Sí, entiendo que la acción de libertad ya se ha ingresado, puesto que no se trata de dar respuestas formalistas, no. Nosotros estamos pretendiendo de que lo que buscamos es que un médico de confianza de la señora Yanine Áñez, un médico particular, pueda revisarla, establecer su estado de salud y verificar cuáles son los pasos a seguir para evitar que se vuelva a dar una crisis como la de ayer. Cuando estamos hablando de 180, 190, 120 de la medición de la hipertensión, obviamente que estamos hablando de algo muy grave. Cualquiera puede entrar a Google y ver que con eso inclusive hay la posibilidad de perder la vida. A ver, doctor, mientras tanto también nos interesa saber cómo va el trabajo que usted como defensor está realizando en torno a este proceso que se le estaría iniciando a la expresidenta mientras ella fue ex senadora, porque se está queriendo investigar qué fue lo que pasó y prácticamente se habla del tema de la sucesión, si la sucesión fue constitucional o no. Sí, eso es algo que siempre intento explicar. A ver, se dice que se ha cometido el delito de terrorismo, ¿no? ¿Dónde lo enfocan? Porque es muy amplio el delito de terrorismo. Lo enfocan a decir de que se ha buscado que renuncie el expresidente Evo Morales y toda la cadena de sucesión hasta el diputado Borda. Pero para eso, ¿qué dice la imputación? Dice el comandante de las Fuerzas Armadas sugiere. Todos lo conocemos, usted y todos los bolivianos conocemos cómo se han ido dando los hechos. Renuncia el 10. Entonces, hasta ahí ya se hubiese cometido el supuesto delito de terrorismo de que hablan hasta el 10 de noviembre, porque el 10 de noviembre renunciaron. Hasta esa fecha la señora Yanine Áñez no tiene acción ni omisión alguna. Entonces, ¿qué dicen? No, lo que pasa es que la estamos imputando por haber ascendido inconstitucionalmente al poder, lo cual obviamente para nosotros no es evidente, ¿no? No es evidente porque el Tribunal Constitucional no va a prorrogar a un gobierno de facto y el Tribunal Constitucional ha señalado que es constitucional la ley de prórroga de mandato. En ese entendido, ese tema creo que no cabe la menor duda de que no se trataba de una ascensión presidencial ilegal, pero aún así fuera, es evidente que eso no es terrorismo, es decir, ya había renunciado el expresidente Juan Evo Morales Ayma hasta el diputado Borda. Claro, que era la línea de sucesión, como usted dijo. Que era la línea de sucesión. Que digan, no, pero es ilegal que ella haya entrado. Entonces, están reconociendo entonces que ya habían las renuncias y que lo ilegal es que ella sea. Porque ellos dicen, no, se tenía que reconformar la Asamblea. La Cámara de Senadores. Exacto. Para que un nuevo presidente del Senado. Pero entonces están reconociendo que ya había renuncias. Entonces, esa acción no es terrorismo. O la persona que hubiera ingresado hubiera sido terrorista, siendo del MAS. No, no es cierto. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, que a la señora Yanine Áñez se la está juzgando en este proceso por haber asumido la presidencia. Y eso no es terrorismo. Muy bien. Sedición, conspiración serían los otros casos. Sí, esos delitos no los tomo muy en cuenta cuando doy estas explicaciones, sí. Porque por esos delitos no procede detención preventiva. Y obviamente tampoco la señora Yanine Áñez ha cometido sedición, ni ninguno de los otros delitos, ni conspiración, pero esos delitos no admiten detención preventiva. Si ella está detenida preventiva es por el delito de terrorismo. Muy bien, doctor Coronado, gracias por haber conversado con nosotros. Nos mantendremos pendientes de los pasos que usted llegue a dar en torno a la defensa de la señora Yanine Áñez. Buenas noches.
Muy buenas noches, estaremos atentos a la evolución de la salud de la señora Yanine Áñez. Muy bien, gracias, que le vaya muy bien. Y por favor quédese con nosotros porque enseguida vamos a tener aquí al vocero presidencial, porque realmente este tema de la sucesión presidencial, complicado. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado con relación a esto? Vaya revisando artículos 170, 171 de la nueva Constitución Política del Estado para que más o menos se dé cuenta por dónde pudo haberse salido o si no había posibilidades. ¿Te recuerda lo que ha pasado? Volvemos en breve. Y ya retorna, hora 23. Vamos a hablar de economía, sí señores, pero también de este programa fiscal financiero que hoy ha presentado el presidente en compañía del ministro de Economía y del presidente del Banco Central de Bolivia. Estamos con don Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas. Por fin ha salido a la luz su guagüita. Bienvenido. Buenas noches, Miriam, gracias por la entrevista en la hora 23. Sí, bueno, este es un trabajo que es ya una tradición entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Sí. Demostrar las cifras macroeconómicas para el país en un ámbito de total transparencia y mirando las perspectivas para que la gente tenga certidumbre respecto a lo que va a ocurrir en materia económica en el presente año. A ver, un dato importantísimo, se está anunciando un determinado crecimiento, pero también no va a haber un cambio de la moneda. Se mantiene el precio. Por el momento, sí. Perfecto. Ese es un dato interesante, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que vamos a tener un crecimiento del 4,4% también es interesante, así, incluso con la situación en la que estamos. Bueno, estamos en un momento de inicio de la recuperación económica y ello va a conllevar, pues, el esfuerzo de varios actores económicos, varios sectores, que vemos que ya han empezado a mejorar en su dinámica. No vamos a decir que estamos plenamente recuperados, eso sería ser totalmente demagógico. Hay un inicio de la recuperación, estamos viendo en ciertos indicadores líderes como la construcción. Que no ha parado, ¿no, ministro? No ha parado la construcción para nada, ni incluso en tiempo de pandemia, ha continuado adelante. No, más bien es que la construcción tiene dos componentes, la privada y la pública, ¿no? Probablemente la privada, como tú bien dices, tal vez se ha mantenido, pero la pública, que es uno de los elementos fundamentales, el gobierno de facto no hizo uso, ¿no? Podría haber, quién sabe, dinamizado aún así la economía. Ahora, con la implementación del programa fiscal financiero y además que ya venía acompañando desde noviembre que asumimos la inversión pública, a la fecha estamos cerca de los $900 millones de inversión en 4 meses, lo que hizo el gobierno de facto en todo un año, 4 meses. Esperemos seguir imprimiendo esta dinámica que le va a dar a la construcción, al transporte y a otros sectores de la economía otra cara, ¿no? Y eso va a ayudar a iniciar la recuperación que establecemos entre 1 año y medio, 2, ya la economía va a estar recuperada porque hay que reconstruirla también. Hay muchos sectores, especialmente ligados a la parte pública, que han sido desatendidos. Mire. Ahora, están previendo algunos, espero que no, pero posibles inconvenientes, estos de la nueva cepa brasileña, la sudafricana, en fin. Bueno, es muy pronto, digamos, para decir los efectos, ¿no? Que pueda. Pero nosotros hemos tomado en el programa fiscal financiero ciertos supuestos, ciertos elementos de este ámbito del tema de bioseguridad, del tema de la pandemia, están incorporados aquí. Obviamente nadie sabe de la complejidad y magnitud de lo que pueda ocurrir. Brasil es un ejemplo de aquello, sí. Pero estamos confiados que nuestro proceso de detección de pruebas rápidas, vacunas, que se pueda hacer durante este año va a dar un elemento de certidumbre a los agentes económicos y ello va a posibilitar que tengamos un espectro de recuperación interesante este año. Ahora, me interesa saber, usted me habla de que ya algunos sectores, ha dicho exactamente, actores económicos están comenzando a levantar cabeza. ¿A quiénes se refiere, por ejemplo, aparte de la construcción? Bueno, el área agrícola está ahí, aunque con sus diversos problemas, hay un ciclo interesante de precios altos. La minería también está
queriendo tener ese mismo brío, porque hay un elemento interesante ahí. También en el sector de hidrocarburos estamos viendo que se ha podido producir como 48 millones de metros cúbicos día, que está un poquito más encima del promedio que se estaba produciendo hace unos meses atrás. O sea, hay varios sectores que estamos viendo que tienen una performance de recuperación, ¿no? Entonces hay esperanza de que la economía tenga esta senda de volver al crecimiento. Muy bien, ¿y esto va a significar que nuestras reservas internacionales crezcan también? Estamos preveyendo de que hay ese elemento, hay un programa de sustitución de importaciones que evidentemente no es inmediato, pero en muchos productos se va a ir viendo este elemento. Como el tema del diésel, por ejemplo. Como el tema de... Pero eso no es para ahora, es para después. Eso es para después, pero en muchos productos hay esa posibilidad. Por ejemplo, en pañales nada más, imagínate, el país gasta como 63 millones de dólares. Importando pañales, cuando puede haber una iniciativa. Hay también el tema de exportación, ¿no? De no tradicionales, hay también elementos interesantes, como la exportación de banana, piña, ¿no? Chía, la misma quinoa. Entonces, tenemos una expectativa de que puede mejorar la acumulación de reservas. Bueno, esto es interesante. En el tema de textiles, ¿cómo estamos en exportaciones? Bueno, esa parte es un poco más... ¿complicada? Complicada, ¿no? Digamos, la competitividad en textiles de la economía boliviana no es de las más altas de la región, digamos. Perú tiene una mejor productividad ahí. China sigue siendo... No, aunque, el dolor de cabeza de todo el mundo. Aunque también hay que ver la competencia en espectros de ciertas características, ¿no? De la calidad, ¿no? Sí. Uno puede competir en calidad y no solamente en precio, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad y capacidad para producir ciertos textiles, tejidos de exportación, ¿no? Estamos picoteando de todo, ministro, estamos picoteando de todo porque evidentemente hay que darle certeza a la población de que económicamente vamos a ir creciendo, poco a poco, pero lo vamos a lograr. Sí, los indicadores líderes que estamos viendo nos están dando la idea de que hay esa perspectiva de crecimiento. Y en medio de esto hay que seguir corrigiendo algunos problemas que tenemos, el tema del contrabando, por ejemplo. Sí, bueno, que sigue afectando a los productores, que sigue afectando a la pequeña, mediana, empresa grande también. Sí, ese es un problema endémico, ¿no? Estructural de la economía, pero si se ha ido viendo en estos meses, la aduana nacional ha estado haciendo esfuerzos muy importantes de comiso de mercadería ilegal, y de hecho operativos que han estado ahorrando como una cosa de 237 millones de bolivianos. Entonces hay operativos que están dando su fruto. Obviamente es una lucha integral donde tienen que entrar varios actores y bueno, tenemos que hacer conciencia de que el país no puede seguir. Qué complicado, hacer conciencia, creo que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Es que esto realmente es complicadísimo. A ver, crecimiento del 4,4% para este año es lo que se prevé y una reducción del déficit fiscal de hasta 9,7%. ¿Qué significa esto para que hablemos en términos claros? Bueno, el déficit es un exceso de los gastos sobre los ingresos, ¿no? O sobre los... Es de los egresos que están ganando los ingresos públicos, ¿no? Y eso es respecto al tamaño de la economía, que más o menos es 40.000 millones de dólares, eso es casi el 12,2% en este momento. Lo que queremos hacer es ir en la dirección contraria, reduciendo eso. No lo vamos a hacer desaparecer en un solo año, claro, pero sí estamos con la perspectiva e intención de ir reduciendo, incluso bajando a un dígito de 12 a 9,7. No es una tarea fácil porque tienes que aplicar el programa de austeridad que hemos ido aplicando. Y es que aquí muchos se preguntarán, ¿me quedaré sin trabajo, especialmente funcionarios públicos? Bueno, lo que hemos hecho simplemente es optimizar muchos ítems que no estaban siendo utilizados, porque van a recordar que antes de que asumiera el gobierno muchos funcionarios públicos salieron. Exacto.
y dejaron esos ítems. Entonces lo que se ha hecho es reoptimizar también el gasto de bienes y servicios que compra el sector público. Es una forma de bajar el gasto, pero también los ingresos tributarios. Es también. realmente ir amarrándose los pantalones para tener un poco más de ahorro. Ahora, la pregunta del millón. Tengo 30 segundos, ministro, me están indicando ya desde producción. El presidente ha dicho que hay que hacer sacrificios. ¿Esto qué significa? ¿No va a haber aumento salarial? Bueno, la demanda de los trabajadores recién la vamos a leer, la vamos a conocer. Hay que tomar un balance de cómo está la economía, si está todavía delicada para sentir, digamos, un incremento salarial. Habrá que ver cuáles son las posibilidades. Y eso hay que evaluarlo, no es simplemente decir no va a haber o va a haber. Bueno, ¿no? Usted me está tranquilizando un poco, pero también para que todos los sectores, desde el empresarial hasta el obrero, sepan que todavía estamos intentando sacar cabeza. Gracias, ministro. A ti, Miriam, y ahora 23. Gracias por haber venido, que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Y ya retorna, hora 23. Esta noche nos acompaña el vocero presidencial, don Jorge Richter, para conversar de esta temática que está levantando tanta polémica. Persecución judicial, ¿qué más? Criminalización de la sucesión presidencial, politización de la justicia, ¿o es realmente un pedido de justicia? Qué complicado el tema. Complicado el tema, y me voy a quedar en una sola cosa, o tal vez en varias, pero la primera. El tema de la sucesión presidencial. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Gracias por venir. Siempre un cordial saludo para todos los bolivianos, bolivianas que escuchan tu programa, que son muchos. Miriam, el tema del golpe de Estado no solamente es un evento, sino que es una sucesión de hechos encadenados unos con los otros, donde en cada momento aparecen diferentes actores para cumplir un rol estelar. La Organización de Estados Americanos, previo a eso los cabildos, con ese anuncio de fraude, con ese anuncio de desobediencia civil, el candidato de Comunidad Ciudadana amplificando aquello que nunca pudo probar hasta el día de hoy, de hablar de un fraude monumental, la indignación con toda esa narrativa del colectivo social, de los sectores urbanos, de clase media, para indignarlos precisamente y con ello poder validar el uso de la fuerza. La Policía Nacional con el amotinamiento, las Fuerzas Armadas con ese pedido que va por fuera de la Constitución porque son una institución de obediencia, no de deliberación. Y finalmente el arrogarse una serie de mandatos que la señora Áñez no tenía, como por ejemplo el 11 de noviembre, cuando con una carta aparece en el canal Unitel, una carta que le había enviado el comandante de la policía pidiéndole que pueda ella gestionar ante el general Calimán la salida de las Fuerzas Armadas, y ella ahí lo conmina al general Calimán y menciona, 11 de noviembre, un día antes, menciona que está haciendo ese pedido en su condición de presidenta del Senado. ¿Era presidenta del Senado? ¿Acaso las cámaras se habían reunido para reorganizar la asamblea y las directivas? Era muy complicado en ese momento. No importa, todas Miriam, puede ser muy complicado. Todas las esquinas de Plaza Murillo estaban totalmente cercadas, sabemos bien por quiénes. Eso puede ser así, pero no significa que el primero que pasa por el frente asume la presidencia del Estado. Claro, no le correspondía a ella, porque ya la señora Adriana Salvatierra había renunciado. ¿A quién le correspondía? Si Adriana Salvatierra renuncia, le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Renunció también. Si el presidente de la Cámara de Diputados había renunciado, hay que reorganizar las directivas. Y el artículo 35, por ejemplo, del reglamento de la Cámara de Senadores, dice que la presidencia, la presidencia del Senado, la primera vicepresidencia y la tercera secretaría le corresponden al bloque mayoría. La segunda vicepresidencia al bloque minoría. La señora Áñez era bloque minoría. Claro. No tenía posibilidad legal de ser presidenta del Senado. Por favor, recuérdanos qué pasó justamente con la primera vicepresidencia. También había renunciado. Había renunciado. ¿Quién era? ¿La señora Susana Rivero? La señora Susana Rivero estaba en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Y ella estaba ejerciendo la presidencia, interinamente la presidencia de la Cámara de Diputados.
si no tienes tú ya línea de sucesión, hay que reorganizar las directivas. Ya. Y en la reorganización de las directivas, sobre la base de la misma declaración constitucional sobre la cual el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado, dice en esa declaración y en ese comunicado, dice: remítase al artículo 169 de la Constitución Política del Estado. El artículo 169 te dice que ante la ausencia definitiva del presidente deberá seguir y establece la línea de sucesión. ¿Era definitiva la ausencia del presidente? Uno puede decir, ha presentado la carta de renuncia. Ese es otro de los detalles, ¿no? Si ha presentado la carta de renuncia, la Constitución Política del Estado también te dice, entonces remítase al artículo 161. Y el artículo 161 de la Constitución te dice, se reúnen ambas cámaras para conocer, aceptar o negar la renuncia del presidente y del vicepresidente. La pregunta, Miriam, ¿se reunieron las cámaras para conocer? No. No se reunieron. ¿Se reunieron las cámaras para reorganizar sus directivas? Tampoco. A ver, ¿Y por qué no se pudieron reunirse en cualquier otro lugar, verdad? Porque ingresar hasta Plaza Murillo era muy complicado y muchos tampoco se encontraban en La Paz. ¿Por qué no se pueden reunir las cámaras? Porque hay presión social, presión militar, fuerzas armadas, evitando que se reúnan las cámaras. ¿Por qué, Miriam? Porque iban a tratar la cámara en las cartas de renuncia, porque iban a rehacer las directivas. Entonces, ese es el plan B de la famosa reunión que se da en la Católica, donde participa un conjunto de gente que no tenía representatividad en el país y que estaban estableciendo lo que la señora Susana Rivero señala, el plan B que había propuesto el señor Doria Medina. A ver, en este caso, por ejemplo, con lo que está mencionando el vocero, lo siguiente: población que estaba haciendo presión. No se le puede juzgar a la población que estaba haciendo presión, porque eran varios. Fuerzas Armadas y Policía Militar. Perfecto. Todos recordamos cómo a Adriana Salvatierra no se la deja ingresar. No se la permite, exactamente. Entonces, lo que usted dice es que este grupo de personas, algunos le dicen el Pacto Democrático o el Pacto de la Democracia, que se reunieron. No, eso del Pacto Democrático es un nombre para salvar decorosamente su presentación, pero eso no fue lo democrático. Bien. Pero ya, perfecto. Ellos han utilizado, digamos, todo lo que ha pasado, porque realmente era muy complicado en ese momento. Incluso para quienes teníamos que llegar hasta Plaza Murillo a trabajar, ha sido realmente complicado. Había que presentar credenciales, carnets, no a la policía. Era justamente esa población que estaba haciendo presión. ¿Y en eso, Miriam? Porque era complicado, entonces escogemos a cualquier persona para la presidencia del Estado. Estamos hablando de la presidencia del Estado y estamos hablando, Miriam, de que es algo tan sensible la institucionalidad y la línea de sucesión de cómo elegir a un presidente del Estado, que se tienen que tomar todos los recaudos que señala la Constitución Política del Estado. No se nombra a cualquiera. Perfecto. En ese sentido, pregunto, yo sé que usted no es el ministro de Justicia, pero ¿por qué se aprende directamente a la señora Áñez? Si se está hablando de este grupo de personas que se ha reunido mientras el presidente o el expresidente Morales estaba renunciando. Claramente, lo que se ha señalado es: la señora Áñez está en proceso de investigación, ahora en proceso de investigación, dura 4 meses, la investigación por un conjunto de hechos que han constituido el golpe de Estado. No es solo la señora Áñez, hay un conjunto de personas también que están en la misma situación, también militares, también policías, ¿no? En esa perspectiva se está investigando todo lo sucedido en el tiempo previo al 12 de noviembre. Esto es, a la posesión del nuevo gobierno no constitucional de la señora Áñez. Pero no es su función como presidenta ya. No es su función como presidenta, es la etapa previa, todo el momento en el cual ella, en el ejemplo que te acabo de dar, ese 11 de noviembre, se arroga funciones que no tenía, como por ejemplo... Presidenta del Senado. Presidenta del Senado. Lo dice la señora Áñez, no es que hay una declaración que estuvo en las redes, está en la red Unitel esta interpelación de la señora Áñez al general Calimán, y ahí menciona puntualmente
con la voz elevada, se lo digo en mi condición de presidenta del Senado. ¿Quién la hizo presidenta del Senado? Claro, porque no se reunió, eso hay que entender perfectamente, no se reunió toda la asamblea. ¿Quién la hizo a ella presidenta del Senado? ¿No? Ella toma esa función para sí. Y en esa misma lógica dice, estoy dispuesta a asumir la presidencia del Estado. También dice el artículo 161 que las cámaras se reúnen para tomar juramento al nuevo presidente o presidenta del Estado. La pregunta de nuevo, miren, ¿se reunieron para tomar juramento? No, apareció directamente en Palacio y un militar le pone la banda presidencial. Comparemos entonces los dos procesos de sucesión constitucional de los cuales se habla. El señor Carlos Mesa, el año 2003, y la señora Áñez. El señor Carlos Mesa fue instituido presidente por la Asamblea, el entonces Congreso. Sí. Leyeron la carta de Sánchez de Lozada cuando Sánchez de Lozada ya estaba viajando a los Estados Unidos. Aceptaron aquella carta, convocaron en la línea de sucesión al vicepresidente. ¿Por qué aquí no se hizo igual? ¿Por qué aquí no se hizo igual? A ver. Porque hay un golpe, Miriam. A ver, eso es lo que la gente, yo creo que hay que explicar un poco mejor, porque algunos políticos están hablando de que el gobierno está utilizando una tramoya política con este tema del golpe. A eso me puedo referir. Los políticos que participan en los hechos de noviembre de 2019 son varios, son muchos, Miriam. Son muchos. Ahí participan varios que fueron candidatos, varias personas vinculadas a los comités cívicos, varias personas vinculadas a las instituciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios otros políticos que eran asesores o miembros de partidos políticos de los que participaban en elecciones o de quienes estaban movilizándose a través de su presencia en los comités cívicos. Es un conjunto grande de personas que ahora, en la apertura de la investigación, su temor es que sean convocados a declarar o que sean convocados a explicar ciertas conductas, por ejemplo, esto de decir que se forme una junta cívico-militar, que fue una propuesta cívica desde Santa Cruz. Hay muchos nombres, muchas personas que han anotado su apellido en las acciones del golpe de Estado del 2019. Entonces, ¿qué es lo que intentan? Intentan instalar de que hay persecución. Pero la persecución es distinta a la justicia, Miriam. La persecución te mata, te hiere de bala, te detiene arbitrariamente y después te abre un proceso. Hoy día lo que se tiene es un proceso, a nadie se está persiguiendo, a nadie se detiene sin que haya un proceso, no se ha herido, no se ha disparado, no se ha afectado físicamente a nadie. Hay una enorme diferencia entre lo que se hizo en el gobierno de Áñez y lo que se está haciendo ahora. Hay mucha gente que está tratando de desordenar y de confundir los conceptos, esto de golpe, de fraude, de persecución, porque en ese desorden buscan salvar sus responsabilidades, Miriam. Pero el país está exigiendo la verdad, está exigiendo tener memoria sobre lo que ocurrió en el 2019 y justicia, Miriam, porque hay muchas familias, perdóname esto, 2 segundos, hay muchas familias que están incompletas, Miriam. Hay gente que ha muerto, 37 bolivianos que han muerto, más de 800 heridos y más de 1000 detenidos injustamente. Justamente eso es lo que se pregunta la población. ¿El gobierno del presidente Arce está apoyando las decisiones que está tomando el ministro de Justicia con relación a este caso? Claro, por supuesto. Bien. No puede existir, Miriam, un ministro desconectado del presidente. Eso no puede existir. La otra pregunta, porque también la están manejando los políticos y están manejando, no solamente los políticos, porque hasta dentro del MAS también algunos están diciendo lo mismo. ¿Hay radicales del MAS dentro de esta decisión judicial? Si ponemos un ejemplo sencillo, Miriam, en una familia de 5 componentes no todos piensan igual o tienen distintos criterios frente a un determinado problema. Entonces sí hay. Como en todo el país, lo que importa es el camino que ha tomado el gobierno y el Estado Nacional con sus distintos poderes. Uno de ellos, el órgano judicial. Eso es lo que verdaderamente en este momento importa. Y está también en sintonía de una demanda popular mayoritaria, Miriam.
mayoritaria porque es lo que se expresa, entre otros puntos, en la votación del 18 de octubre del pasado año, de ese 55%. La gente del país votó porque también quiere que haya justicia y que se cierre aquel oscuro e infame evento de noviembre del 2019 conociendo los nombres de los responsables y su grado de responsabilidad. Muy bien, la última consulta que le hago, señor vocero, no sé si usted tiene la respuesta. ¿Qué va a pasar con la señora Áñez ahora que está delicada de salud? Le están pidiendo una acción de libertad para que ella pueda ser atendida fuera del penal. Eso está en el ámbito de la justicia, Miriam, y es en el ámbito de la justicia que se deben encontrar las respuestas. Porque hoy la hija de la señora Áñez le ha recordado al presidente de que en su momento, en el año 2019, la presidenta o la expresidenta le habría dado un salvoconducto. Pero los salvoconductos los da la Cancillería, por lo cual esa afirmación es una mentira. Los salvoconductos los da la Cancillería. Todos los salvoconductos que no se dieron se tramitaron ante la Cancillería en aquel momento y eran instrumento de manipulación y de tortura psicológica con la gente que estaba en la embajada de México. La señora Áñez no dio ella un solo salvoconducto. El presidente del Estado no da salvoconductos, los da la Cancillería. En eso hay que ser claro porque es de lo mucho que se va diciendo por ahí. El presidente, Miriam, hace referencias a la política del Estado, no hace referencias judiciales. Lo judicial, las expresiones judiciales y las valoraciones judiciales están en el ámbito de la competencia del órgano judicial del Estado. Eso es lo que corresponde y en eso hay que ser respetuosos. El sector rupturista de este país, que es un sector que no tiene un convencimiento en sus fortalezas democráticas, sino que quiere interrumpir el proceso democrático del país, pues siempre quiere enredar, confundir, y llevar ahí un conjunto de información errada para que la gente pueda tener otro tipo de creencias. Pero el país necesita encontrar, termino con esto, encontrar su verdad, encontrar la memoria de lo que ocurrió en noviembre del 2019 y justicia para esas familias que hoy día no tienen ya a sus seres queridos en su casa o que los tienen lastimados por las heridas o presos en las cárceles que inventaron los funcionarios de la señora Áñez. Gracias por haber venido. No, gracias, Estoy Miriam. segura de que la próxima semana seguiremos Miriam. Conversando porque hay muchos temas todavía que hay que tratar de aclararle a la población para que también entienda por parte de ustedes por qué se está llevando adelante este proceso. Por supuesto, Miriam, y decirte esto muy rápidamente. Todos los esfuerzos para que las personas que están en proceso de investigación, para mirar sus responsabilidades o no en el golpe de Estado, tengan el debido proceso. Eso es muy importante señalar. No se persigue porque la persecución te mata, te hiere o te detiene arbitrariamente. Y eso no está ocurriendo en el país. Gracias por venir. Nada más, gracias como siempre por estar con nosotros. Ha sido un agrado estar con todos ustedes. No se pierdan nuestro programa de este viernes porque va a ser sumamente interesante, especialmente para quienes quieren cuidar mucho más su salud. Buenas noches.